Hola, bienvenidos a nuestro enfoque escritural. Vamos a continuar viendo el libro de los Hechos y en esta ocasión vamos a considerar el capítulo 7. La semana pasada vimos cómo Esteban fue arrestado porque él estaba compartiendo la palabra de Dios y los líderes religiosos estaban en contra del nuevo camino, del camino verdadero de Dios que estaba surgiendo por medio de la predicación del Evangelio. Sobre todo los judíos eran los que estaban más en contra de este camino. Ahora, en Hechos capítulo 7 vemos que son 60 versículos que nos cuentan la historia, principalmente de cómo fue que el pueblo de Israel ha sido escogido por Dios y cómo Dios lo llevó a cabo la historia del pueblo. Vimos al finalizar el capítulo 6 que el rostro de Esteban estaba resplandeciendo como el rostro de un ángel. Cuando él estaba siendo, ahora sí que arrestado, él mismo lo que pudo llegar a hacer fue recordar las promesas de Dios, recordar toda la historia de Dios, la historia del pueblo de Dios, y de esa manera él pudo vencer esa tentación de rechazar al Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo Esteban conocía bien las promesas de Dios, conocía bien la historia de Dios, conocía bien al pueblo de Dios y conocía también cómo es que ese pueblo había sido escogido para que Dios llevara a cabo su nombre. Y por esa razón vemos cómo Esteban pudo fortalecer su fe en medio de esas dificultades. Y eso podemos aprenderlo mucho en nuestra vida, ¿no? Si queremos fortalecer nuestra vida, es importante que conozcamos las promesas de Dios. Es importante que conozcamos la historia para poder aprender de ella y que nosotros pudiéramos fortalecernos en momentos de la dificultad y en momentos de pruebas, como en el caso de Esteban. Él habló de Abraham, habló de Moisés, habló de cómo Dios los llevó de Egipto a la tierra prometida, cómo Dios instituyó el reinado también por medio de David. Antes el pueblo había pedido a Saúl y vemos que también habla acerca de Salomón y la promesa que Dios le hizo a David de que algún día iba a venir el rey que establecería su reino eternamente. Y entonces vemos cómo Esteban conocía la historia de Dios y eso le fortaleció. El libro de los Salmos está lleno, específicamente el 119, de una persona que conoce a Dios y que es fortalecido por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando estemos en dificultades, les invito a que piensen en la palabra de Dios. Pero los líderes se enfurecieron en sus corazones, ¿verdad? Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ahora, recordemos que una persona llena de la palabra, muy seguramente va a ser lleno del Espíritu Santo. No podemos estar llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos de la palabra de Dios. Y aquí vemos esto también en la vida de Esteban. Él estaba recordando toda la palabra de Dios y entonces dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él declaró esto, dijo esto, ¿verdad? Que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, y las personas arremetieron contra él, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y hasta que él murió, ¿verdad? Y él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aquí vemos algunas cosas que resultan de ser llenos del Espíritu Santo. Nos ponemos en las manos de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo también oramos a nuestro Dios en esos momentos, damos testimonio, y es lo que vamos a ver más adelante, y también perdonamos a los que nos han ofendido. Esteban se puso en la mano de Dios, oró, dio testimonio y también perdonó a los que estaban matándolo en ese momento. Y cuando hablamos de dar testimonio es porque dice que cuando lo echaron fuera, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y es muy probable que esa fue la semilla que Pablo vio como un testimonio de un verdadero hijo de Dios. Alguien que entregaba su vida por aquel que entregó su vida por el primero. Y recordamos lo que dice Corintios, ¿verdad? Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, de modo que ya no vivamos para sí, sino que ahora vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, ese es el ejemplo de Esteban lleno del Espíritu Santo. Conocer la palabra le fortalece.
Conocer las promesas de Dios le fortalece, le llena el Espíritu Santo para poder orar, para poder dar testimonio, para poder perdonar y que las personas evidentemente o eventualmente pudieran llegar a conocer de Dios. Gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga.